Hay momentos políticos que generan determinadas creaciones y determinadas posibilidades, tanto en pintura, en poema, como en teatro. Acá tuvimos una dictadura, tuvimos muchas dictaduras de distinto tipo y ahí se generaron posibilidades teatrales distintas. Yo no sé qué teatro vos podías hacer, por ejemplo, desde el 76 hasta el 83 y cuál podés hacer ahora. Y lo que pasa es que en ese momento apareció lo que decía Beto de alguna manera, que el teatro empezaba a ser una metáfora, donde se hablaba del proceso militar en la obra de Pavlovsky, El tercero incluido, donde se hablaba del avión negro, se hablaba metafóricamente de la realidad argentina y el espectador que tenía esas claves las comprendía. Por eso, detrás de la metáfora, el espectador ponía su propia historia y comprendía el espectáculo o la obra o lo que en ese momento se trataba de comunicar, ¿no? Vos sabés que las dictaduras significaron mucho por lo menos en el arte dramático nacional, seguro, pero incluso en la pintura, en la novelística. Ayudaron en contrario sentido, mucho a los creadores. A buscar formas más sofisticadas. No, sí, y además esto era en Buenos Aires, la Argentina era una fiesta en materia de publicaciones, de muestras de pintura, digamos, había una ebullición extraordinaria. ¿Durante las dictaduras? Claro, claro. Por eso ocurrió, yo registro dos oportunidades, el 73 y el 83, que cuando viene el gobierno constitucional del 73, en los autores teatrales, perdón, que es de lo que algo sé, se quedaron con la página en blanco. Porque era tal el ejercicio de escribir contra. Y en el 83 pasó otro tanto. Bueno, ¿de qué? Y algunos entendían que no se animaban a ponerse a escribir porque el noticiero les ganaba, porque la realidad, porque había que acomodarse. Y yo creo que, no sé si hemos salido en términos artísticos de esa transición. En pintura lo que se vio después de la última gran dictadura fue la necesidad de revisar lo que había pasado en todos esos años y ahí hubo muchísimas manifestaciones y hasta ahora estamos viendo continuamente que tienen que ver con el tema de los desaparecidos, de los años más crueles de la dictadura. Y de hecho antes, si pensás, en el año 68, la época de Tucumán Arda y los finales del Ditela, fueron años impresionantes de actividad política y de actividad artística vinculada a lo político, y esto era el tema central. Yo no coincido, yo tengo la impresión, puedo disentir. Yo creo que es verdad que situaciones de apremio, situaciones dictatoriales, situaciones de censura exigen una especie de cultura resistencial, de intento, de búsquedas que pueden llevar evidentemente a obras importantes o a creaciones importantes. Sin embargo, creo que para gestar realmente una cultura fuerte, donde de algún modo la imaginación tenga un permiso de inventar, donde se pueda de algún modo aprender, y todo esto necesita de los espacios de democracia. Por eso yo creo que hablan del teatro abierto, decía Bolito. Sin embargo, yo creo que la renovación importantísima que tuvo el teatro en la época de Ilia es porque hubo un gobierno democrático. Los novelistas, la nueva novela argentina sucedió también en periodos democráticos. Yo era joven y tenía y mi padre era amigo de un actor que se llama, mi querido amigo Tato Pavlovsky. Y fuimos al Teatro Regina a ver una obra de un tipo que era muy particularmente innovador. Hoy ya es un clásico, Tom Stoppard. La dirigía, creo que era Motura. Y había toda una novedad, pero ¿saben quién estaba ahí sentado muy entusiasta en el bar donde fuimos a tomar un café después contando qué le parecía al señor Luis Brandão? No, yo trabajaba en el espectáculo. Por eso digo, estabas allí y decías la experiencia de nunca me voy a olvidar, era su pibe. Pero creo que había una ebullición que tenía que ver con que había permiso para decir... Pero yo acá voy a disentir con tu Dale, disenso. sí, parece. Creo que entre Lito y yo estamos circunscribiendo la conversación al teatro. El teatro en la Argentina... ¿No te escuchó hablar de pintura, Corina? El teatro en la Argentina fue la manifestación menos castigada por la censura. ¿Sí? Claro. La música, los salones nacionales de pintura fueron castigados, los libros también, la televisión, la radio, el cine. Y los gobiernos autoritarios siempre sacaban tarjetas de liberales con el teatro porque se sabía que era una manifestación de minoría. Entonces, durante muchos años, Buenos Aires tuvo una clientela extraordinariamente numerosa de teatro y hizo que en el año 74 el New York Times, yo en ese momento estaba exiliado, hacia fin de año sacó un suplemento de teatro y puso a Buenos Aires en tercer lugar entre las capitales del mundo en materia de teatro. De manera tal que la gente iba al teatro a ver y a escuchar cosas que en otras manifestaciones no podían porque estaban censuradas, porque estaban sancionadas.
Y más allá de esto, del manifiesto expreso político ideológico, a veces ni siquiera eran necesarios. Oscar Viale, autor al que aludió hace un rato Lito, escribió una obra que se llama Convivencia. Sí, la vi. Que hicimos Federico Luis y yo, en el régimen. que estábamos los dos muy prohibidos, digamos, éramos notorios prohibidos. Y donde el Gordo Viale, que siempre se interesó por la realidad social, no habla, son dos tipos en una isla, en el Tigre, que hablan de sus cosas sin ningún contacto con la realidad. Esto era un discurso político, más la presencia... En medio de una inundación. Más la presencia de dos actores prohibidos, que si hubiésemos leído la guía telefónica, también era un hecho político. Entonces, o por acción o por omisión, existía. Nunca podré olvidar esa obra porque la amiga con que fui a verla, la obra termina cuando ellos hablan y van bajando la voz, pero esa era la intención del texto. La amiga mía no entendió y dijo, ¡más fuerte! No me quiso quemar, pero la amiga... La amiga. Y nosotros que hacíamos íbamos apagando las voces, lo que nos costó hacer eso. Y además todo el mundo alrededor... Bueno, ahora sabemos quién fue la que dijo. Era ella.